Shalom a todos, bienvenidos a otro video en el canal de Prejóvenes Peregrinando. Mi nombre es Angie Luz y en este video les presentaré el tema de la lepra, la cual se consideraba una enfermedad vergonzosa para el pueblo de Israel. Y dentro de su contexto, esta enfermedad tenía que ver con una condición espiritual, consecuencia de un pecado, el cual se mostraba físicamente en la piel de la persona que había cometido alguna transgresión. La lepra también la podemos asociar con la lengua maliciosa. Aprenderemos por qué es considerada una impureza, lo que significaba en la época del pueblo de Israel y todas las medidas que tomaban los ministros para aquellos que llegaban a contagiarse. Veremos qué representa la lepra espiritualmente, cómo se ve esta enfermedad hoy en día en el mundo y en los sistemas religiosos, por qué es importante no caer en este tipo de impurezas, cómo debemos de acercarnos al Eterno y cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida como prejóvenes. Para empezar, veamos el significado de impureza. La impureza es un conjunto de partículas o sustancias extrañas a un cuerpo, y al momento de mezclarse con éste, le hacen perder la pureza. En sí es la condición de estar contaminado en cierto sentido, es decir, es una alteración al original. Sabemos que el Padre nos creó de manera perfecta y pura desde el principio, pero cuando Adán y Java desobedecen al Padre, esa condición que tenían de pureza pasó a ser un estado de impureza por consecuencia de su transgresión. El Eterno nos dio todo perfecto, pero cuando viene la desobediencia, viene la maldad, y por lo tanto la presencia divina se va. El pecado trajo esta separación, quedando así la humanidad en un estado de muerte e inmundicia. Dejamos de ser agradables ante los ojos de Elohim, porque Él es santo y su presencia no habita donde hay impureza. El Eterno desde el principio siempre quiso habitar en su creación, pero por causa del pecado no fue así. Por eso es necesario un Redentor, quien es nuestro Mesías Yeshua. Él tuvo que venir para redimirnos, para vivificarnos y para poder ser ese santuario donde el Eterno pueda habitar. Porque toda alma que quiera acercarse al Padre tiene que estar purificada, limpia y lavada a través de su palabra y el Mesías. Ahora veamos lo que nos enseña la Escritura acerca de la lepra. En hebreo, la palabra para lepra es zarat, del 6883, y para nosotros como creyentes representa vivir en la carnalidad. Dentro del contexto del pueblo de Israel, se consideraba como el reflejo de una enfermedad espiritual, causada por una transgresión que una persona había hecho. Se creía que era consecuencia de la lengua maliciosa. Eso traía consigo un deterioro tanto de la persona como también de sus posesiones materiales. Y para poder diagnosticar esta enfermedad, se debía llevar a cabo una minuciosa inspección por parte de los ministros, y aquellos que llegaban a tener la lepra eran apartados del pueblo para no contaminar a los demás. Recordemos que dice Levítico 13 para aprender cómo es que se llevaba a cabo esa examinación minuciosa de parte del ministro. Cuando una persona tuviere en su cuerpo hinchazón, erupción o una mancha blanca, y además tuviere como una llaga de lepra, esta persona sería traído a Aarón o alguno de sus hijos, y ellos lo examinaban. Si el pelo en la llaga se volvía blanco y la llaga fuera más profunda que la piel de la carne, se consideraba llaga de lepra. Entonces el ministro lo declaraba llaga de lepra. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no era más profunda que la piel, ni su pelo era blanco, entonces el ministro apartaba al llagado y al séptimo día lo volvía a examinar, y si la llaga seguía igual o seguía con el mismo aspecto, sin haberse extendido en la piel, entonces el ministro lo volvía a encerrar por 7 días más, y al séptimo día él lo volvía a examinar,
y si parecía haberse oscurecido la llaga y no se había extendido en la piel, entonces lo declaraba limpio. Se trataba de solo una erupción. Pero si la erupción se extendía en la piel, después de haberlo examinado el ministro, aquella persona debía volver para ser examinado de nuevo. Y si el ministro veía que la erupción se había extendido sobre la piel, lo declaraba inmundo. Era lepra. Y si además de eso aparecía un tumor blanco en la piel, el cual haya hecho que el color del vello cambiara y que además se dejara ver la carne viva, era una lepra crónica, una lepra muy avanzada en su cuerpo. Aquella persona era declarada inmunda y era alejada del campamento. Estos son solamente algunas características de la lepra y detalles de cómo es que se llevaba a cabo la examinación por parte del ministro, y estos rasgos les ayudaban a reconocer a detalle esta enfermedad. Ellos tenían que asegurarse de que la persona infectada realmente tuviera la lepra, porque podría tratarse de alguna otra enfermedad en la piel. Por ejemplo, podría ser que una quemadura le hubiera causado una llaga o ampolla. Una quemadura en la piel causa que la piel se vea roja, blanca o manchada, síntomas similares a los de la lepra. Podemos ver que la labor de los ministros era muy especial y minuciosa, porque tenían cuidado hasta de los detalles más pequeños de todo lo que tenía que ver con la lepra. El Padre les daba la sabiduría que ellos necesitaban para ser como médicos y poder diagnosticar si se trataba de lepra o no. Esto también era una alusión profética de nuestro Mesías Yeshua, nuestro ministro y Salvador, el cual nos examina de la misma manera como los ministros lo hacían. Él determina en qué condición se encuentra nuestra alma. Pero algo muy importante es que antes los ministros solo examinaban y diagnosticaban, pero no curaban la lepra. Sin embargo, Yeshua sí puede curarnos de esta lepra que ya no es tanto física, sino más bien espiritual. En Yeshua vemos la labor completa de ser ministro y médico a la vez, porque Él no solo nos examina, sino que nos da la cura. Nos ha limpiado con las aguas vivas, las cuales son la palabra de Elohim. Y además de todo eso que Yeshua ha hecho por nosotros, nos ha dado ese consuelo del Padre, el cual es su aliento santo. Y es a través de él que nosotros podemos peregrinar en consagración, sin dejarnos contaminar nuevamente por las impurezas del mundo. El Padre mandaba esa enfermedad como una ayuda para que reflexionara la persona de la transgresión que había cometido y así tuviera un arrepentimiento verdadero de su falta. Él o ella se debía apartar para mantener su consagración y también para reconocer su pecado y hacer teshuvá. Los juicios del Eterno de alguna manera nos limpian constantemente de nuestras acciones. Es una manera de limpiar nuestras ropas. Y mientras vivimos en este mundo, tendremos tentaciones. Pasaremos por dificultades e incluso enfermedades. Pero que todo eso que lleguemos a pasar nos ayude a reflexionar y acercarnos más al Padre, porque a lo mejor estas circunstancias son necesarias para purificar nuestra vida. En Levítico 13 también menciona acerca de que si el ministro miraba la carne viva en la persona infectada, lo declaraba inmundo, porque la carne viva es inmunda. Se trataba de lepra. Esto representa esa carnalidad, es vivir aún bajo el pecado, es seguir aferrados al mundo y sus concupiscencias, y esto se ve reflejado en la manera de vivir. También dice que si la carne viva cambiaba y se volvía blanca, el ministro lo declaraba limpio. Esto viene siendo cuando nosotros dejamos ir esa carnalidad, la cual es la carne viva, y nos consagramos en obediencia al Padre a través del Mesías, que nos ha limpiado a través de su sacrificio. Entonces, ahora nosotros como verdaderos creyentes, lo que tenemos que hacer es morir al pecado, que es la carne,
y vivir en el Espíritu, en obediencia al Padre y siempre siguiendo el ejemplo de nuestro Adón Yeshua. Por otro lado, científicamente, la lepra o la enfermedad de Hansen, como se le conoce hoy en día, es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium leprae. Esta enfermedad provoca úlceras cutáneas, daño neurológico y debilidad muscular que empeora con el tiempo. Y aparentemente es muy común esta enfermedad hoy en día, pero en realidad no se cree que esta enfermedad sea la misma que se describe en la escritura, la cual es Tzarat. Y aunque para el mundo la lepra se trate solamente de una condición de salud, para nosotros la lepra es vivir conforme a las contaminaciones del mundo, de carne y espíritu, que viene siendo nuestra alma baja, y no conforme manda el Padre, guiados por su Ruach. Esto no quiere decir que para nosotros la lepra no sea una condición de salud, sino que ahora el mundo solo se ha enfocado en lo que refleja su exterior y no en cómo se encuentra su interior. No ven lo malo que tienen por dentro porque ya es normal para ellos. Como dice en la Escritura, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y ese es el problema de hoy en día. Las personas viven sin tener temor al Padre, aunque se digan ser creyentes, porque aceptan y hacen ciertas cosas que van en contra de la Escritura. Todo lo han hecho ver como algo normal, como si todo estuviera bien y que no pasa nada si se tolera o acepta ciertas cosas que para nosotros sabemos que son inmorales y que nos dañan espiritualmente como la lepra que daña por dentro y por fuera. Ignoran la importancia de la pureza física y espiritual y han hecho ver estas leyes que el Padre nos ha dado de pureza como algo exagerado y anticuado, y aun sabiendo de ellas no les dan la importancia que sabemos que tienen para nosotros como verdaderos creyentes, y mucho menos saben el propósito de por qué el Padre nos las ha dejado como parte de su instrucción. Por ejemplo, para el mundo, una persona moral es aquella que no falta a ciertas normas de conducta establecidas por la sociedad, pero solamente se limita a eso. Debemos de tener cuidado porque para el mundo esas normas de conducta, que son morales para ellos, en realidad son conductas inmorales disfrazadas de morales, porque ya llevan consigo comportamientos inaceptables para el Eterno. Así como la enfermedad de la lepra causa graves daños a quien la padeció, así también nos puede causar graves daños espiritualmente si nos dejamos contagiar por la lepra del mundo. Por ejemplo, las personas con lepra duradera pueden perder el uso de sus manos o pies debido a que pierden la sensibilidad en esas zonas de su cuerpo. Y si nosotros nos contagiamos con la lepra del mundo, podemos perder la pureza, y es como ir muriendo poco a poco sin la presencia del Padre en nuestras vidas, entrando así a un estado de putrefacción, regresando a esa condición caída en la que estábamos antes de regresar a Él. Por eso es importante que nos aferremos a Él en obediencia para no experimentar esa separación que Adán y Java sintieron al momento de que la presencia del Padre dejó de morar en ellos. Lamentablemente, la humanidad se ha alejado del Padre y se ha contaminado con la lepra espiritual que es el pecado. Aman más al mal que al bien y viven sin querer despojarse de todo aquello que les complace en este mundo, y esto los aleja del Padre. Por ejemplo, la lepra representa la murmuración, la mentira, la ira, el orgullo, el enojo, la hipocresía, la amargura, el egoísmo, etc. Todas estas emociones, sentimientos y pensamientos negativos que son parte del ser humano y que muchas veces son difíciles de controlar y que además debilitan nuestro espíritu porque surgen desde nuestro corazón,
causando mucho daño tanto al que los experimenta o siente como a las personas que están a su alrededor, creando así un ambiente de mucha amargura, lo cual no es nada agradable para el Eterno, y que además nos impide acercarnos a Él de una manera agradable. Y de estas emociones negativas vienen acciones negativas, como la shon hara, la lengua maliciosa, y por consecuencia la lepra, las cuales son consideradas impurezas porque no solo contaminan nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Y si nosotros cometemos una falta y no tratamos de corregirla, entonces seguiremos transgrediendo más, porque una transgresión lleva a otra transgresión, y esto nos contamina por completo. Por ejemplo, a lo mejor no estamos robando o asesinando, pero si por dentro estamos deseando el mal a alguien, entonces es lo mismo porque desde adentro está surgiendo esta impureza. Recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa, y si no prestamos atención a lo que hacemos, entonces nos vamos a leudar. Si nosotros hemos sido transformados con el Ruach del Eterno, podemos tener control de esas emociones y de nuestra carnalidad. Tendremos dominio propio, tal y como lo tuvo nuestro Mesías Yeshua. Él vino a este mundo y vivió como nosotros, pero aunque fue tentado muchas veces, no cayó. Él venció esa tentación. Entonces, Él nos demuestra que sí se puede tener dominio propio. Por otro lado, en el mundo, las personas se consagran solamente a su sistema religioso porque viven conforme a lo que aprenden dentro de su religión y creen que solo con eso ya es suficiente para estar bien delante de Dios, como ellos dicen, mostrando así una falsa pureza porque no saben realmente lo que significa estar consagrados al Eterno y siguen viviendo conforme al mundo y en lo que en él se enseña, porque piensan que la consagración al Eterno solo se limita a lo que el sistema religioso les enseña. Ellos en realidad solo viven para su religión y su líder. Viven una pureza y consagración falsa porque es conforme a su sistema religioso. No es de la manera que el Padre nos enseña. Además de que ellos, con su manera de pensar y actuar, niegan lo que Yeshua vino a hacer por nosotros. Por ejemplo, los jóvenes del mundo creen que con pertenecer a su grupo religioso y con sentir que están haciendo bien porque estudian un poco de la Biblia, ya son jóvenes muy entregados a su Dios, pero aún siguen viviendo conforme a sus deseos terrenales y propósitos personales. Lo contrario a un joven que sí estudia la palabra del Padre con entendimiento y que además aplica en su vida todo lo que aprende de la instrucción. Este joven se esfuerza para agradar al Eterno en todo lo que hace y pone por prioridad su servicio a Él, negándose a sí mismo. Así que como prejóvenes, es importante no caer en esas impurezas para poder ser reconocidos como justos por el Eterno cuando Yeshua regrese. Por eso es necesario mantenernos alejados de toda impureza espiritual como la lepra y la lengua maliciosa, porque sin pureza no podemos ser parte del reino del Padre. Cuando ya hemos sido limpiados por su palabra, somos apartados para Él, somos consagrados para su servicio. Y si nosotros caemos en estas impurezas, entonces nos vamos a alejar de Él, porque Él abomina toda inmundicia, todo aquello que va en contra de su instrucción. Lo abominable es algo que causa mucho disgusto, es repugnante y detestable. Entonces, si nosotros somos templo de su Ruach, debemos limpiarnos de toda cosa que pueda contaminar nuestra carne y espíritu, y que nos pueda hacer abominables ante los ojos de nuestro Creador. Como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16.
Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Cuando transgredimos la Torá del Padre, se refleja en nuestras acciones, y más en aquello que sale desde nuestro interior. Es como tener la lepra espiritual. Yeshua dijo que es de adentro de donde vienen todas las impurezas, y eso es lo que en realidad nos hace impuros, porque todas las impurezas comienzan desde nuestro interior. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que oímos, de lo que hacemos y de nuestro caminar, de qué estamos permitiendo que brote en nuestro interior, ya que una simple mancha puede crecer y convertirse en lepra. Y si nosotros no cuidamos estas tres cosas, lo que oímos, lo que hacemos y nuestro caminar, entonces esto nos llevará al pecado espiritual. Sin embargo, si cuidamos de estas tres cosas, nos mantendremos en consagración. Por eso es importante entender y recordar que si nos alejamos de la instrucción, nos acercamos a la transgresión. Y si nos acercamos a la instrucción, nos alejamos de la transgresión. Porque, ¿cómo estábamos antes de acercarnos a Yeshua? Estábamos contaminados con todas las impurezas que había en nuestra mente y corazón, como amarguras, religión, amistades, chismes y murmuraciones, el cual es la lengua maliciosa, etc. Las personas sin conocimiento de Torah viven una vida así, llena de pecado e inmundicia. Por eso es importante alejarnos de todo eso, porque esto podría causar que nuestras vestiduras se ensucien. Siempre debemos estar alertas y no ser como los del mundo que están pobres, desdichados y desnudos por falta de conocimiento, porque se les miran sus vergüenzas por causa de sus pecados. Por eso debemos guardarnos para no caer en esa vergüenza. Como dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, He aquí yo vengo como ladrón. Dichoso el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Como verdaderos creyentes, hemos sido lavados y revestidos a través de Yeshua para ser reyes y ministros del Rey, y así poder acercarnos a nuestro Creador. Por eso es importante no caer en ningún tipo de impureza, ya sea de carne o de espíritu. Porque un santo para el Creador es aquel que se aparta del mundo para servirle en obediencia y fidelidad. Tenemos que estar limpios para no contaminar el santuario y no morir como los hijos de Aarón, porque si somos impuros, podemos tener un olor no grato al Padre. Tendremos un olor putrefacto, seremos desagradables para Él. Pero si nos mantenemos puros, seremos de olor grato y agradable. Por eso es necesario que mantengamos nuestra pureza, no participando de las impurezas del mundo, e incluso debemos alejarnos de aquellos que rechazan la palabra del Padre, para así no hacer como ellos hacen y dicen. Como dice en Isaías capítulo 52, versículo 11. Apártense, apártense, salgan de allí, y no toquen cosa inmunda, salgan de en medio de ella, purifíquense los que llevan los utensilios de Elohim. Ahora, ¿cómo evitamos caer en estas impurezas? Lo primero que tenemos que hacer es poner los mandamientos del Eterno en nuestra mente y corazón para no transgredir su palabra y caer en impureza. Si hacemos esto, no vamos a caer en pecado porque vamos a ceder a la voluntad del Padre y no a la nuestra. También debemos examinarnos a nosotros mismos todo el tiempo a través de su palabra, la cual es como un manual para nosotros en el que aprendemos cómo vivir y nos guía en nuestro servicio al Eterno. También es importante
reconocer nuestros errores ante el Padre, revirtiendo la desobediencia y dando frutos de obediencia, guardando sus mandamientos y así ser luz a los demás, siempre peregrinando bajo su instrucción. Y además, algo que debemos hacer es huir de toda la suciedad e iniquidad que existe en el mundo, sin dejarnos llevar por el alma baja para no caer en transgresión. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno y aceptable y perfecto. También debemos hacer como hizo Yosef, quien huyó del pecado, de todo aquello que puede traer impurezas a nuestras vidas, y cuando huyamos, debemos ir a la instrucción del Padre para mantener nuestra santidad en todos los aspectos de nuestra vida, y la santidad no es ser perfecto, sino que es ser apartado para el Eterno, y si estamos apartados para el Eterno, entonces no caeremos en estas impurezas, porque así como las vasijas de barro eran quebradas si se contaminaban con lepra, así nosotros tenemos que hacer para quitar toda inmundicia. Y como dice Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que guardemos la palabra de nuestro Padre como lo más valioso de nuestra vida. Ahora veamos un ejemplo de un personaje que cayó en esta impureza. En Números 12 leemos que Miriam murmuró contra Moshe e hizo que Aarón hiciera lo mismo. Por eso es que ella se contaminó con lepra. Ella cometió la lashon hara, la lengua maliciosa, y tuvo sentimientos y pensamientos negativos que salieron desde su corazón, porque tuvo una actitud de soberbia, de ego, de envidia y de ambición, levantando así un falso testimonio contra su prójimo, y Moshe no estaba presente para poder defenderse de lo que estaban murmurando en contra de él. Aquí podemos ver que Miriam se dejó guiar por su carnalidad, y entonces la consecuencia se mostró físicamente en su piel. Por otra parte, aunque Aarón también murmuró en contra de Moshe, no se llenó de lepra porque Miriam fue la que se contaminó primero desde su corazón. Además, Aarón le pidió perdón a Moshe después de haber murmurado, pero Miriam no se arrepintió en el momento. Cuidemos de no caer en esa actitud negativa como la tuvo Miriam y así no sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Más bien, seamos agradecidos con el Padre Eterno porque nos ha dado a su único Hijo para purificarnos de toda la lepra del mundo, la cual contaminaba nuestro ser. ¿Qué aprendimos de los capítulos 1 al 6 y del 10 al 15 de Vaikra o Levítico? En el primer capítulo de Levítico vemos que el Eterno llamó a Moshe para darle todas las instrucciones de cómo su pueblo debía acercarse a él y así le sirvieran en santidad. En este capítulo también se encuentra el primer corbán llamado Olá, y esta ofrenda llegaba al Eterno como un olor grato. En el siguiente capítulo estudiamos sobre la ofrenda de oblación, minjá en hebreo. Esta ofrenda era dada de manera voluntaria y era de flor de harina con aceite de oliva, y nos enseña que debemos entregar nuestros frutos al Padre como Él manda. También aprendimos sobre la ofrenda de Shelamim, el cual era enfocado a un agradecimiento al Eterno. En el capítulo 4 estudiamos sobre el corbán de Hatat, y este era un sacrificio para pedir perdón por alguna transgresión que hayan cometido por ignorancia. Aprendimos que cuando reconozcamos y pidamos perdón por nuestros pecados, debemos procurar no volver a caer porque se convertiría en un pecado deliberado. Después aprendimos sobre el corbán de Asham. Este corbán era entregado por algún pecado que era por error. Y en el capítulo 6 estudiamos el corbán de Miluim. Este corbán
era para la consagración del ministro, el cual era Aarón y sus hijos en ese tiempo, y representa nuestra consagración como ministros en el reino de Elohim. De los capítulos 10 al 15, vimos cómo el Cohen Hagadol representa al Mesías. También aprendimos que no es necesario robar o matar para pecar, sino que ya se transgrede cuando hacemos algo que el Eterno no manda, como le hicieron a Nadab y a Abiú, quienes se dejaron llevar por sus concupiscencias y sus emociones, cayendo en una embriaguez espiritual, y ofrecieron fuego extraño. En el capítulo 11, estudiamos acerca de las impurezas de los alimentos y cómo son mandamientos que el Eterno da sin explicación, conocidos como Jukim. Estos decretos tienen que ver con una santidad de una vida espiritual. Después estudiamos sobre las impurezas después del parto, y en el capítulo 13 aprendimos acerca de la lepra y que es muy probable que esta enfermedad fuera traída de Egipto por el trato de los egipcios hacia los israelitas o las condiciones de cuando estaban esclavizados. El capítulo 14 continúa hablando de la purificación de una persona que tenía lepra y de objetos contaminados. Finalmente, en el capítulo 15, estudiamos acerca de las impurezas físicas del hombre y de la mujer, y la importancia de no caer en esas impurezas. Ahora, ¿cómo debemos acercarnos al Creador? Como hijos del reino de Elohim, tenemos que estar especialmente preparados en nuestra pureza para poder acercarnos a Él. Al acercarnos al Padre, debemos de realmente haber hecho Teshuvah y presentarnos ante Él como un sacrificio vivo. Que nuestra mente y corazón sea para Él y siempre tengamos presente su instrucción para vivir una vida limpia, agradable y con entendimiento, sin ser esclavos del pecado, sino más bien libres para servir a Elohim. Por lo tanto, debemos acercarnos al Padre Eterno de la manera que le agrada y ha establecido, que es a través de su Hijo, nuestro ministro purificador, Yeshua, guardando sus mandamientos y la verdadera instrucción, dejándonos guiar por el Ruach del Padre y así permanecer como justos. También es importante analizarnos y reconocer nuestros errores, siendo humildes y puros de corazón, actuando correctamente en obediencia y con intenciones limpias. Como dice Salmo 24, del versículo 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Elohim? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y, como prejóvenes, siempre debemos tener en nuestros pensamientos la importancia de no contaminarnos con la lepra espiritual del mundo. Si el Mesías y sus primeros creyentes fueron santos, así también los que creemos en Yeshua debemos permanecer en esa misma santidad y así ser parte de su rebaño para ser aceptos ante nuestro Padre Celestial, porque sin santidad nadie puede acercarse a Él. Por eso debemos ser esas piedras que vivifican y no esas piedras de tropiezo, las cuales se deben de mover para no caer. E incluso nosotros podemos ser removidos si somos piedras de tropiezo. Debemos ser esa ayuda para los demás y ellos para nosotros, edificándonos unos a otros en una misma emuná. La lepra nos enseña la importancia de estar puros desde adentro, desde nuestro interior, porque podemos comer alimentos kosher y cuidarnos conforme a las leyes de pureza. Pero si contaminamos nuestro interior con pensamientos impuros, de nada servirá cuidar nuestra pureza exterior. Yeshua dijo, el pecado surge desde el corazón, desde nuestro interior. Entonces es importante negarnos a nosotros mismos para el servicio al Padre, no ensuciándonos con las cosas del mundo,
ni jactándonos, y estando conscientes de la responsabilidad que el Padre nos ha dado de ser servidores del Mesías. Como dice el Salmo 15, ¿quién habitará en el monte santo de Elohim? El de conducta intachable, el que practica la justicia, el que anda en integridad, aquel que camina con Elohim bajo sus estatutos, mandamientos y decretos, aquel que es entendido y maduro, el que no es de doble moral, el que no calumnia ni hace mal a su prójimo, el que sabe reconocer sus errores, los acepta y hace teshuvá, aquel que habla con verdad desde su interior, y lo más importante, aquel quien conoce, ama y teme verdaderamente a nuestro Creador, nuestro Elohim. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Esperamos que haya sido y siga siendo de bendición esta entrega para todos los que vean el video. Y si gustan, nos pueden regalar un like, comentar y suscribirse al canal. Shalom.